Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, jóvenes con un propósito. Hoy, ¿verdad? Estamos agradecidos nuevamente porque el Señor nos permite otro día más de vida. Y bueno, qué mejor que estar alegres, ¿verdad? Porque podemos convivir con nuestros seres queridos, podemos, ¿verdad? Estar con las personas que amamos. Y si a lo mejor tú me dices, bueno, Lili, yo a lo mejor he perdido a un ser querido, bueno, déjame decirte que nuestro Consolador, pues es el Espíritu. Tú puedes correr a Él y cuando te sientas triste o no entiendas el porqué de esa pérdida, tú corre a los brazos del Padre y cuéntale, y Él te va a dar respuesta. Él es el único que nos trae respuesta. Pues Dios les bendiga. Hoy traigo un nuevo tema y el tema de hoy se llama identidad. Y vamos a ver qué es identidad y por qué lo estamos tratando hoy en este tema de los jóvenes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Por esta nueva oportunidad que Él nos permite. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por adoptarnos, por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por habernos elegido. Te pedimos perdón si nos hemos alejado esta semana. Pedimos, Señor, que no nos sueltes. Gracias por tu misericordia, porque aún sin merecer tantas bondades a nuestras vidas, tantas cosas que tú nos has dado, el privilegio de respirar, de estar sanos, Señor, a veces no lo agradecemos, pero hoy estamos aquí, Señor, agradeciéndote. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control de los hermanos, de los jóvenes que están viendo esta predicación. Quita todo estorbo de su mente que quiera estarlos atormentando, que quisiera estarlos distrayendo. En el nombre de Cristo Jesús declaramos libertad, que esta semilla quede sembrada en sus corazones, en su mente, aún en sus pensamientos, Señor, para que nada venga a robarlo, que esta palabra quede sembrada en buena tierra para que dé fruto al 100%. Te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, porque nos has dado el privilegio de ser únicos, de ser solamente de tener una identidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a ver, el tema de hoy se llama identidad. Joven, déjame decirte que tú tienes tu identidad. A lo mejor nosotros, ¿verdad? Cuando éramos más pequeños siempre veíamos alguna telenovela y decíamos, yo me quiero parecer a él, ¿verdad? O si veíamos las novelas de Cómplices al Rescate, ¿verdad? Yo me acuerdo que siempre decía, yo me quiero parecer a Belinda, yo soy ella, pero cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el Señor tiene un propósito para nosotros. El Señor nos ha dado una identidad, así como tú ves a aquellos artistas, ¿verdad? Que ellos están actuando, su forma de ser es única y muchos han querido parecerse a ellos. Déjame decirte, joven, que tú puedes tener tu propia identidad, pero en Cristo Jesús, comportarnos como Él, parecernos como Él, actuar como Él, que los demás que nos conozcan, ¿verdad? Digan, yo me quiero parecer a Él, yo me quiero parecer a esta hermana, yo quiero ser como ella, yo quiero sonreír porque ella siempre está sonriendo a pesar de las circunstancias. Mira, yo me quiero parecer a aquel muchacho, yo no sé qué tiene aquel joven, aquella muchacha, pero hay algo que me agrada estar con ella, amo estar en esa compañía, quiero parecerme a ella. Es más, a veces, ¿verdad?, se copian de algunas palabras, de un vocabulario que ustedes hablan. ¿Por qué? Porque tienen una identidad, porque el Señor les ha puesto gracia sobre ustedes. Les traigo una frase, ¿verdad? Y dice, la huella que dejes en los demás será la identidad de tu marca personal, ¿sí? ¿Te das cuenta? La huella que tú dejes en los demás será la identidad de tu marca personal. A veces, ¿verdad?, nos han dicho, es que yo me acuerdo que, ¿verdad? Yo les voy a poner el ejemplo, que Lili me apoyó en esto y en el otro y quedó guardado, y ella fue así, no reaccionó como los demás, ella reaccionó distinta, reaccionó como una hija de Dios. Esa es tu identidad que el Señor ha puesto.
¿sí? Nosotros tenemos una identidad y tenemos que reflejarla. Esa identidad tiene que salir. ¿Y cómo debe de salir esa identidad? Bueno, tienes que parecerte más a Jesucristo. Tienes que orar más. Tienes que estar más en santidad, en comunión. Ayer estaba viendo, ¿verdad?, una predicación con mi esposo y yo veía a un hermano que dijo algo muy cierto, ¿verdad? Dice, la santidad nos trae unción, respaldo y autoridad. Entonces, joven, si tú quieres tener respaldo, si tú quieres tener unción, ¿verdad? Si tú quieres tener autoridad y quieres tener identidad, tienes que estar en santidad. Entonces, nosotros podemos dejar huella en muchas personas que no conocen a Dios. Ellos pueden reconocer tu identidad. Vamos a ver qué significa identidad. Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otra. Aquí hay dos claves muy importantes. Dice, ¿sí?, que nosotros llegamos a tener nuestra identidad en concreto y no de otra. O sea, tú no puedes decir, yo tengo identidad por parte del Señor y yo me quiero parecer a alguien más, yo quiero actuar como alguien más, de la televisión, a lo mejor aún de los, ¿verdad?, de los hermanos. No, nosotros debemos de aprender de ellos, pero nuestra identidad, el Señor nos ha puesto única identidad, así como la huella, ¿verdad?, de tus dedos, que todos decimos, ay, pues tu dedo es igual que el mío, pero si te das cuenta, cuando tú pones tu huella, las huellas no son iguales. ¿Se dan cuenta? Así pasa con la identidad. Aunque tú creas, ¿verdad?, que tú te pareces a alguien más o quieres parecerte a alguien más, no, tú eres único. Así como tu huella de los dedos, ¿verdad?, tu marca, que eso te hace ser tu persona, ser tú, así es la identidad. Entonces aquí, y no de otra, o sea, nosotros no tenemos una identidad copia de alguien más, nosotros tenemos nuestra identidad original, ¿sí? Y luego dice que la diferencian de otra. Nosotros tenemos que tener nuestra identidad allá afuera en el mundo. Cuando tú sales al mundo, las personas saben reconocer y saben sentir que tú tienes algo especial, que en ti hay algo que les llama la atención. Es tu propia identidad. Hay algo que es la gracia que Dios ha puesto sobre cada uno de los que estamos aquí. Entonces, cuando nosotros salimos, no sé si les ha pasado, pero les han dicho o han notado ver las miradas, ¿no? Y que se te quedan viendo y se te quedan viendo. Y es que llamas la atención, pero no es porque estés muy guapo. Bueno, sí, aparte, ¿no? Muy bonita. Quiere decir porque está la gracia sobre ti, estás reflejando tu única identidad. Hay algo en ti que llama la atención de otras personas allá afuera en el mundo. Recuerden que nosotros venimos a ser luz en las tinieblas. Entonces, eso es lo que ocasiona cuando tú buscas al Señor, cuando tú tratas de estar en santidad. El vivir en santidad trae muchas promesas a tu vida. Entonces dice que nos diferencian de otra. No sé, pero me ha tocado, ¿verdad?, que a veces voy a algún lugar, trato con una persona y luego pasan los días, pasan los meses y te encuentras a esa persona y esa persona dice, yo me acuerdo de ti, no sé de dónde te he visto, pero yo ya te había visto. Y tratas de hacer memoria de dónde. Yo la verdad soy pésima en acordarme en las personas o igual de identificarlas. Entonces luego me decían, oye, yo me acuerdo de ti, tú de casualidad no estabas en este lugar, tal. Y ya, no, sí, pero ya tiene como un mes, 2 meses. Ándale, de ahí te he visto. Eso es lo que tú ocasionas, el tener tu propia identidad, el que tú la reflejes, el que se note allá afuera quién está contigo, quién mora en ti. Y vamos a ver, ¿verdad?, entonces, que algo muy importante que el Señor nos ha dado como identidad, nos ha puesto una marca, ¿verdad? El ser sus hijos, ¿verdad?
nosotros andamos caminando sin rumbo, sin dirección, a veces no sabemos ni por dónde vamos, a veces sentimos que el actuar un poco o parecernos un poco al mundo nos va a abrir puertas, pero recuerden que la puerta que Dios abre no hay quien la cierre, y la puerta que Dios te cierra no hay quien la abra. Entonces tú no debes de tratar mínimo de parecerte al mundo, de tratar de llamar la atención y decirle: mundo, aquí estoy, o sea, no soy de ustedes, pero quiero que me vean. No tenemos por qué hacer eso, porque nosotros tenemos nuestra propia identidad y tenemos una propia marca, el cual somos sellados por la sangre de Cristo Jesús. Él nos puso una marca. Desde el momento en que nosotros decidimos creerlo y aceptarlo, Él nos ha hecho sus hijos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué nos dice en Juan? Vamos a buscar ahí en Juan 1, 12 al 13. Amén. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí dice: mas a todos los que le recibieron. Desde el momento en que tú decides aceptar, ¿sí?, a Jesús como tu Salvador, como parte de tu nueva vida, dice, y tú le crees, ¿sí? O sea, son dos pasos, no nada más es uno. Dice, tú le recibes. Bueno, yo ya le recibí, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a creer, y desde el momento en que yo creo, yo me convertí, me adoptó el Señor y ahora soy su hija. Ya no estoy perdida, ya no soy un número más en el mundo, ahora tengo una identidad. Desde el momento en que acepté a Jesús, desde el momento en que yo le creo que Él va a hacer cosas grandes a mi vida, que Él va a tomar el control de mi vida, de mi voluntad, de mis emociones, aún de todo lo que yo poseo, ese momento el Señor me ha dado identidad. Desde ese momento se cortaron las cadenas y tenemos que seguir. Entramos a un campo de batalla, pero con la ayuda de Él todo va a ser más fácil. Amén. Entonces, desde ese momento nosotros empezamos con nuestra nueva identidad y única identidad. Entonces, recuerden que están estos dos pasos: el que le recibió y el que le cree. O sea, no el que le creyó, tiempo pasado, no, el que cree, ¿sí? O sea, tiempo presente, y seguimos hasta el futuro y le vamos a seguir creyendo hasta que Él venga por nosotros o nosotros tengamos que irnos, ¿verdad? Vamos a ver también aquí en Romanos, vamos a ver en Romanos 8, 12 al 25. Romanos 8, 12 al 25 dice: así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, no moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Me podrías buscar Romanos 8:12, pero en la Nueva Versión Internacional, por favor? Vamos a volverlo a leer. Esta es la Reina Valera, la que yo tengo, pero aquí también en la Nueva Versión, ¿verdad?, cambia totalmente. Entonces vamos a volverlo a leer y dice: así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si nosotros dice que vivimos conforme a la carne, o sea, no tienes identidad, vas a morir, ¿sí? Aunque tú crees que estás disfrutando, alimentando tu carne y todo lo demás, pero realmente estás muerto. Vives porque respiras, pero en el espíritu estás totalmente muerto, no tienes una identidad, eres como el montón, como la leña, ¿verdad?
que avientan leña y leña al fuego. Nosotros prácticamente cuando tomamos esa decisión estamos muertos. Entonces, en la otra, ¿verdad?, nos da otras palabras, pues más a este mundo. Entonces, vamos a ver el 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, jóvenes, nosotros queremos tener una identidad, pero si tú no vives conforme al Espíritu, no vas a tener una identidad. Tenemos que aclarar estos puntos. No puedes vivir deleitando tu carne y diciendo que estás guiado por el Espíritu. No se puede, ¿sí? Porque dice que si más por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué nos trata de decir? Aquí hay una palabra, más si por el Espíritu. Cuando tú tienes al Espíritu, cuando el Espíritu Santo mora en ti, tú haces, ¿qué nos dice aquí el 13? Tú haces morir las obras de la carne. Por eso yo siempre les he dicho, cuando alguien de la iglesia viene y te dice, es normal que peques, es mentira de Satanás. Esa persona que está diciéndote no es esa persona, es Satanás hablando, sus demonios hablando a través de esa persona. No es normal que tú peques, eso es mentira. Cuando Satanás escucha eso, le da un like. ¿Por qué? Porque está él diciendo que es normal que peques, que se te haga algo normal, algo que no te espante, algo que no te haga limpiar, purificarte. Es mentira, porque no es normal que tú como joven estés pecando de una forma, de otra y continúes pecando. No es normal, es porque tú no estás viviendo en el Espíritu, estás viviendo en la carne. Aunque tú digas que estás siendo guiado por el Espíritu, pero te estás dando cuenta que estás pecando de varias formas, no es lo mismo a que tú batalles con lo que te cuesta. Por ejemplo, en mi ejemplo, yo, Lili, ¿cuál es mi debilidad? Mi debilidad es rápido, me molesto. Si alguien me hace enojar, me molesto. Estoy batallando, ¿sí? Sigo luchando. ¿Para qué? Y le sigo pidiendo al Señor, Dios mío, sé que reprobé esta vez mi examen, vuélveme a poner otro, aplícame otro. Pero si Lili está pecando en airarse, Lili está pecando en el adulterio, Lili está pecando en escuchar canciones mundanas, y si Lili está pecando viendo películas que no son agradables, entonces quiere decir que Lili no está viviendo en el Espíritu. Pero de repente vienen y le dicen, es que es normal que tú como joven tengas que pasar por todo eso. Eso no es cierto, jóvenes, no es cierto. No es normal que Lili esté pecando en varias áreas de su vida, no. Una cosa es que Lili vaya en la lucha con lo que le cuesta, pero tampoco es normal que Lili se siga enojando cada rato. Tiene que detener, tiene que disminuir las veces que ella se enoja en el día, porque se supone que es una batalla, que ella está luchando y ella está orando, ella está ayunando, está batallando para que eso disminuya, a que Lili empeore y cada vez se siga enojando. Si se enojaba 3, en vez de enojarse 3 ya se enojó 5, 6, no es normal. Tenemos que detectar el error, debemos de detectar el pecado en nosotros. Amén. Entonces claramente aquí en Romanos, ¿verdad? Nos lo dice en 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu, eres su hijo. El 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso es lo que yo les venía explicando, es que ya no vives en el espíritu de esclavitud. Es que si el mundo te hacía ver películas pornográficas, si el mundo cada rato te estaba poniendo canciones, ¿verdad?, mundanas,
¿Qué pasa? Ya desde el momento en que tú recibes y le crees, ya no vives, ya cortaste el compromiso con el mundo, ya no le perteneces al mundo, te quitaste el anillo de compromiso con el mundo y se lo regresaste, ya no eres esclavo. Por lo tanto, Satanás y sus demonios ya no tienen poder ni autoridad sobre ti. Entonces tú debes de tomar la decisión y ahora caminar en el Espíritu. ¿Cómo es caminar en el Espíritu? Es que si la carne te dice, vamos a ver lo que me gusta ver, tu espíritu va a estar fuerte porque has orado, porque has escuchado predicaciones, porque has leído la Biblia. El Espíritu te va a decir no. Y si la carne te quiere decir que sí, que vamos y siéntate al sofá y vamos a prender la tele, pues sabes que yo voy a agarrar mi Biblia, o yo voy a ponerme a escuchar música, o voy a salirme a hacer ejercicio, o voy a hacer otra cosa, pero no voy a obedecer a la carne. Amén. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no lo recibiste. Tú recibiste una identidad, tu libertad, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Tú recibiste, ¿verdad?, un espíritu de adopción. Lo que yo les decía, el Señor nos ha adoptado como sus hijos, porque a veces me han preguntado, ¿somos sus hijos? Sí, Él nos adoptó como sus hijos, ¿verdad? Y en el momento, es cuando una pareja no puede tener hijos y va a adoptar a un bebé, ¿verdad? Y se lo dan, ¿qué será? De 3, 4 meses, pero los papás tienen alguna forma de actuar, alguna forma de hablar, alguna forma de caminar. Entonces el bebé va creciendo y el bebé se va pareciendo a ellos porque vive con ellos. El bebé va a copiar lo mismo que hacen sus padres. Nosotros igual, desde el momento en que Él nos adoptó y vivimos con Él, moramos con Él. O sea, morar es yo estoy con Él, es que yo oro, es que yo leo la palabra, es que yo escucho predicaciones, es que yo aumento más mi vocabulario para aprender y conocer más de Él. Esa es la identidad que Él nos pone, parecernos más a Él. Entonces, ¿verdad? Aquí dice que es por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí? Él nos hizo sus hijos, somos sus hijos y Él es nuestro Padre. ¿Sí? Por eso le hablamos. ¿Cómo le hablas a tu papá? Con confianza. Oye, papá, necesito esto. Oye, papá, fíjate, me lastimé. Oye, papá, mira, estoy raspado. Oye, hay esa confianza porque Él es nuestro Padre. Venimos a Él en todo momento con esa confianza, con esa libertad de poderle hablar. Vamos a ver, ¿verdad? En Romanos 9, 6, 8, más adelantito de donde estamos, y dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ay, aquí viene un tema, ¿verdad?, que viene reflejado también de la identidad. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué pasa aquí? Mucha gente, ¿verdad?, la hemos escuchado igual, los maestros con sus filosofías y cuánta cosa, ¿verdad? Nos dicen que todos somos hijos de Dios, pero sabemos que no es verdad. Nosotros no todos son hijos de Dios. Dice ahí, ¿verdad? Al principio que leíamos en Juan 1:12, dice que es el que le recibió y el que le cree. Amén. Entonces dice que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. No todos somos hijos, somos creación. Y claro que sí, Él está ahí ¿verdad? Para que muchos se arrepientan y regresen. Él no quiere que nadie se pierda, ¿sí? El Señor quiere que se arrepientan y tengan vida eterna, pero como Él nos ha dado la decisión que nosotros queremos tomar, nos ha dado esa opción de elegir. Él no forza ni obliga a nadie, pero déjame decirte que Dios conoce los corazones, y como Él conoce los corazones, Él eligió a sus hijos. Él sabe quiénes son sus hijos. ¿Sí? Dice que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, acuérdense, Dios nos eligió, dice, ¿verdad? En
en Jeremías, que Él antes que nos formase en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, Él nos santificó y nos dio por profeta a las naciones. Él ya sabía que yo, Lili, que mi esposo Jorge, mis hijos, le íbamos a servir. Yo no nací en una cuna cristiana, mis padres no eran cristianos, mi madre conoció cuando yo tenía 7, 8 años y no fue como tal, ¿verdad? Fue algo complicado, nos inculcaron, pero también para ella, como era joven, también le fue un poco complicado y difícil. Pero algo que sí es algo que yo le copié a mi madre fue que no importaba lo difícil que a ella le pareciera, a nosotros siempre nos inculcó el servir, el buscar al verdadero Dios y el no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y eso es lo que ahora yo lo hago con mis hijos. No importa la situación, mis hijos, ahora sí puedo decir, mis hijos sí nacieron en un hogar cristiano y ahora yo les inculco el que ellos se congreguen, el que ellos sientan la necesidad de venir a la casa del Padre. Entonces, fíjense, los hijos de la promesa, nosotros somos hijos de la promesa, nosotros no deberíamos de ser hijos de la promesa, mas sin embargo Él nos adoptó, Él nos eligió, Él nos escogió y nos hizo hijos de la promesa. Y no nada más eso, sino también, ¿verdad?, abarcó nuestras generaciones como lo hizo con Abraham. Cuando Abraham le prometió que su descendencia iba a ser grande, iba a ser, ¿verdad?, dice que como las estrellas, que si contara las estrellas así iba a ser su descendencia. O sea que Él escogió a Abraham, pero no nada más a Abraham, sino que a través de la obediencia de Abraham, a través de la santidad de Abraham, a través de la obediencia de Él pudo jalar a muchos de sus generaciones a ser también elegidos por parte de Dios. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Él aquí ya conocía de nosotros, Él nos predestinó, ¿verdad? Él nos predestinó. Y vamos a ver aquí en Efesios, vamos a ver en Efesios 1:5. Y vamos a ver qué nos dice allí en Efesios 1:5. Aquí claramente nos está dando una palabra clave, ¿verdad? Que Él predestinó. Este versículo está muy importante. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Nuevamente la palabra adoptados, ¿sí? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Aquí Él nos dice que con amor, y Él predestinó muchas veces, ¿verdad? A veces pensamos que el amor no puede estar cerca de la predestinación. ¿Cómo tú puedes predestinar con amor? A veces esa es la confusión, pero miren, aquí en el versículo 5 llegamos a la siguiente cosa que Dios hizo por nosotros. Por su amor nos predestinó. Algunos dirán que no sabían que se podía hablar de la predestinación y del amor conjuntamente en el mismo versículo, pero aquí están. El amor de Dios está implicado en esta palabra que ha infundido temor a muchos. La palabra predestinación viene del griego proorizo y significa literalmente definir, marcar, separar. ¿Sí? Desde aquí vemos claramente el marcar, el separar. ¿Qué dice? ¿Verdad? Literalmente viene del griego proorizo y significa definir, marcar y separar o separar. Entonces aquí en Efesios 1:5 claramente nos está diciendo que Él ya nos había marcado, que Él ya nos había separado, ¿sí? Separado para Él. ¿Y qué nos trae la identidad aparte de ser sus hijos? Son 3 puntos. 1, yo les puse el que somos hijos. 2, semejantes. Y 3, que nos diferencian de otros a través del significado de identidad. Entonces, ya vimos lo que
nos hizo sus hijos, que Él nos apartó, nos marcó para Él. Vamos a ver semejantes. Aquí en Génesis 1:26, vamos a ver qué nos dice en Génesis 1:26. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense, Él desde el principio nos hizo semejantes. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree desde el principio, ¿verdad? Él ya sabía de la creación de muchos de nosotros, y desde el principio Él dio autoridad al hombre de señorar, de tener el mando sobre los animales, dice, sobre las bestias, en toda la tierra. Fíjense, tiene aquí una coma, en toda la tierra, coma, y en todo animal. El Señor ya sabía que su creación era perfecta, que esta creación como humanos teníamos mucho potencial. Por eso es que somos enemigos de Satanás. ¿Por qué creen que Satanás quiere destruir a los jóvenes? Porque sabe que a través de los jóvenes, la nueva generación que tiene que alabar, que glorificar el nombre de Jesucristo, es la nueva generación que también puede echar a perder para destruir muchísimas más. Entonces aquí nos hizo semejantes. ¿Qué significa semejante? Que semeja o parece a alguien o a algo, ¿sí? Él nos está haciendo que somos semejantes a Él, parecernos a Él. ¿Cuál fue un claro ejemplo? Jesús. Cuando Dios mandó a su único Hijo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Él dejó todo, Él dejó sus riquezas, Él dejó su trono por venir y decir, sí se puede, porque Él conoce a los humanos y sabía que si Él no venía a demostrar que sí se podía vencer a este mundo, que sí podía, ¿verdad?, los jóvenes tener fuerza de voluntad y levantarse y decir, yo voy a hacer una nueva generación que cambie, que impacte. En aquellos tiempos solamente se necesitaba uno que obedeciera. ¿Quién? Moisés. Moisés hizo muchos cambios, impactó, fue muy conocido. Solamente uno. Josué, ¿verdad? Josué, que fue el sucesor de Moisés, fue valiente, obedeció. ¿Y cuántos fueron en aquellos tiempos? Uno. ¿Quién más? Abraham. Son claros ejemplos de que sí se puede. Pero imagínense, es uno que se levanta en creer, en fe. Ahora imagínense si se levantan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se levantan varios, es una generación que va a impactar, que va a cambiar. Acuérdense que cuando el Señor, ¿verdad?, iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham, ¿verdad?, ¿qué decía? Que cuando Abraham se enteró, él decía, Señor, pero si aún hubiera, ¿cuántos que se arrepintieran? 100, ¿no destruirías a Sodoma y Gomorra? Y el Señor dijera, bueno, fuera que hubiera esa cantidad. Y le fue disminuyendo y el Señor le decía, bueno, fuera. Pero él clamaba por su primo Lot. Entonces, el Señor nos ha hecho semejantes ¿en qué? En parecernos a Jesús, en cómo actuó Jesús cuando vino. Yo, como les comento, ¿verdad? El enemigo sabe cuál es su debilidad de cada quien. Y les comento, ¿no? La mía es esa. Y el molestarme mucho, el que a veces, ¿verdad?, me airo, pero no me airo nada más porque sí, es porque como que me provocan, me hacen, y yo soy así como que, pues hay que ser justos, ¿no? Entonces, algo que
que yo platicaba porque mi esposo es así como que muy pasivo, él no le gusta pelear, si a él le hacen algo yo así de, no, es que no es justo, es que tú lo hubieras contestado, y él es así como que no, o sea, él desde que está sirviendo en Jóvenes con un Propósito, su mente cambió y él dice, es que entonces ¿a qué vamos a predicar? Si cuando nosotros lo estamos viviendo no lo estamos aplicando. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que tú eres una hija de Dios? ¿Cómo van a reconocer que tú eres una hija de Dios si actúas como el mundo? Cualquiera diría que tú no eres una hija de Dios porque respondes como el mundo. Deja que Dios actúe, deja que Dios obre. Mas, sin embargo, no te ires contestando, gritando o, ¿verdad?, actuando. Entonces, algo que sí es cierto, ¿cómo nosotros, verdad, queremos justicia y queremos nosotros hacerla por nuestra propia voluntad? Simplemente es hablar, ¿no? Y yo soy así de que rápido se me ve mi cara de enojada, mi voz, ¿verdad?, cambia también en firmeza. Y él me decía, es que tienes que ir cambiando porque eso no nos va a dejar avanzar. Y sí es cierto, cuando tú tienes, ¿verdad?, el enemigo conoce tu debilidad también porque la ha escuchado por ti. Entonces, el enemigo cada vez que escucha que Lili dice, es que esa es mi debilidad, el enemigo vuelve a atacarme, ¿no? Entonces yo ya ahora digo, esa ya no es mi debilidad y yo ya no me enojo. O sea, ya no voy a declarar con mi boca que me enojaba. Ahora, yo ya no me enojo. Ya eso no va a hacer que en mí provoque ira. Yo voy a hablar lo que es justo y lo que no, que el Señor se encargue, que Él es el que va a pelear por mí. Es que debe de haber un cambio, una diferencia. ¿Cómo actuaría alguien del mundo y cómo actuaría Jesús ante esta situación? Y desde ahí entendí, cuando mi esposo me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba y me decía esas palabras. Es que cada vez que tú pases por eso y el enemigo quiera hacer que caigas en su juego, yo voy a hablarte y te voy a decir cómo actuaría una persona del mundo, una hija de Satanás, y cómo actuaría una hija de Jesús. Y sí es cierto, porque la semana anterior, hagan de cuenta que todos los días había algo diferente que quería hacerme molestar, que quería que me enojara en mi trabajo, en la casa, en la familia, con los padres, bueno, infinidad, pero era una todos los días durante 7 días. Entonces, cuando ya llegó el grano, que fue en mi trabajo y yo exploté, entonces yo le hablé a mi esposo y le dije, es que mi jefe esto y el otro, y yo no me dejé, y le dije ya sus cosas, que es injusto y que a mí no me parece, y él me dijo, a ver, cálmate, tienes que respetar. Y le dije, es que no es justo, es que él tiene que saber, que alguien le diga sus errores. Y él me dice, bueno, tú tienes que marcar la diferencia, o sea, tú tranquila, tú no pelees, porque ellos saben que tú eres hija de Dios y de repente tú actúas como del mundo, ellos no van a tener como que ese impulso a seguir a Cristo. Y efectivamente, entonces cuando él hablaba esas palabras, el Espíritu hablaba y me decía, yo le decía, Señor, ayúdame, porque ya no quiero enojarme, ya no quiero caer en ese juego. Y yo le decía, háblame, Espíritu, cada vez que pasen esas cosas. Y él me decía, cada vez que alguien venga a hacerte enojar, yo voy a tocar a tu oído, y antes de que tú hables, espera que yo voy a estar hablando y te voy a decir, recuerda, ¿vas a actuar como el mundo, como una hija de Satanás, o vas a actuar como una hija de Dios? Y sí es cierto, ya pasaron 4 días, reprobé mi examen porque en esos 4 días me hicieron enojar y caí en el juego, pero cuando hablé con mi esposo y el Espíritu me habló, la quinta ya no volví a caer en el juego. Él habló y me dijo, ¿cómo actuaría Jesús estando en tu lugar? ¿Cómo actuaría una hija de Dios estando en tu lugar? Entonces, Él nos ha hecho ser semejantes, que nos podemos parecer a Él, que sí se puede. Amén. Y vamos a ver también, ¿verdad? Ahí en Filipenses, lo traigo aquí en mis notas, en Filipenses 2:11. Ya vamos a terminar. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Huya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Despojémonos, ¿verdad?, de todo eso. Dice que Él, ¿verdad?, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, miren, jóvenes, sí es cierto, cuando tú recapacitas y dices, ¿verdad?, que pues ya no quieres continuar, tienes que despojarte de ese joven que llevas, de esa carne. Yo me despojo de mi cuerpo de Lili, ¿verdad? Y le doy la autoridad al Espíritu que Él gobierne, que Él more, siendo obediente. ¿Cuál es ser obediente? Primero tenemos que conocer la palabra, no airarnos, ¿verdad? Que no nos enojemos, que no hagamos las cosas por vanagloria. Entonces, cuando entendemos esto, ¿verdad?, es cuando el Señor toma el control. Cuando tú le das las llaves del coche a alguien, las llaves de tu coche a alguien, es porque Él lo va a manejar. Tú vas a ir del otro lado confiando que Él va a tener el control de esa ruta. Pero cuando tú no dejas, ¿verdad?, tú solamente le dices, es que yo quiero que tú manejes mi vida. ¿Y cómo la vas a manejar si va de copiloto? A veces ponemos al Espíritu Santo de copiloto y nosotros nos ponemos como chofer, cuando nosotros le debemos de dar las llaves al Espíritu Santo de nuestro corazón, de nuestras emociones, y decirle, aquí está, ahora sé tú el que me vas a guiar. Eso es lo que pasa. Siempre me gusta dar ejemplos porque eso nos hace entender más. Bueno, a mí en lo personal me hace entender más. Entonces yo algo que le decía al Espíritu, ayúdame a entender tu palabra a través de ejemplos, porque hay veces que no la entiendo, dame esa sabiduría, pero explícame con ejemplos, dame un ejemplo. Y cuando yo le decía, ¿cómo puedo dejar que Él gobierne mi vida? ¿Cómo puedo dejar de airarme? ¿Cómo puedo dejar de hacer cosas por mí misma pensando en mí y que me ayude, ¿verdad?, a ayudar a mi prójimo, amar a mi prójimo? Es que Él me decía, es que tú quieres que yo domine, que yo te guíe, pero tú no me das las llaves. Tú no me das las riendas de tu corazón, tú quieres manejarla, tú me traes como copiloto. Yo te puedo decir, Lili, vete a la derecha, pero si tú quieres, tú tomas el volante y giras a la izquierda. Pero desde el momento en que tú me das las llaves y yo manejo, si tú, Lili, me dices, me quiero ir a la izquierda, y yo te digo, yo te voy a guiar porque lo correcto es irnos para la derecha, yo voy a doblar para la derecha y tú vas ahí al lado mío, aunque no entiendas, aunque te enojes, aunque no comprendas el porqué, pero Él te está guiando. Él es el chofer de tu vida, Él es el que lleva el mando. Y bueno, por último terminamos, diferencia de otros. Tenemos que ser diferentes a los otros. No podemos parecernos, ¿verdad? Como decía mi esposo, no te puedes parecer, no puedes hablar como el mundo hablaría. Tu hablar tiene que ser diferente. Cuando vean que ellos quieran provocarte o el enemigo sabe cómo sacarte de tus casillas, pues que vea el enemigo que esta vez no vas a caer, que todo te tiene que diferenciar a los otros. Si los otros alegan, tú no vas a alegar, tú te vas a quedar callada porque tú sabes en quién está puesta tu confianza. Amén. Entonces, ¿verdad? Allí mismo diferencian entre otros, que nos va a diferenciar en los demás. ¿Cómo? Acuérdense, veía una imagen, ¿verdad?, que en una pecera, si todos los peces eran azules y brincaba el pez, o estaba ahí un pez, era un pez anaranjado, era la diferencia. Y nosotros tenemos que hacer
la diferencia allá en el mundo es que tú debes de ser la luz, que si todo está oscuro, ¿verdad? Cuando todo está oscuro y prendes una lucecita, ¿qué pasa? Todos la van a ver, van a decir, es que en ella hay luz, es que en ella hay algo distinto. Y bueno, vamos a ver aquí diferencia de otros, el que nos haga diferentes, allí mismo en Filipenses 2:12, nada más bajamos un poquito más y nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué quiere decir? Que hay que preocuparnos, ¿verdad? Hay que preocuparnos por obedecer aún más en estos tiempos. Platicaba en la mañana con una amiguita y yo le decía de su sobrina, ¿verdad? Que bueno, ella tiene unas ideas y es de la edad de mi hija. Pero ella tiene 10 años y ella dice que para ella no es malo el que a ella le gusten las niñas y tiene 10 años. Entonces yo platicaba con ella y yo le decía, bueno, es que cuando mi hija le habla de Dios, ella se enoja. Entonces yo le dije, hija, tú no permitas que ella te hable de esas cosas que no son agradables, que de tus oídos solamente entra veneno, mancha, que te ponga en dudar. Tú simplemente ve cómo es el enemigo de astuto. El enemigo dice, no, yo no quiero saber nada de Dios, no me hables de Dios y respeta mi creencia. Así tu hija, cuando ella venga a decirte, dile, a mí no me hables cosas del mundo, yo no quiero saber nada del mundo. Respeta porque yo creo en Dios. Entonces ahí es cuando el enemigo, ¿verdad?, se aparta. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. El 13, porque Dios es el que ve en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios es el que está en vosotros, produce el querer como hacer. ¿Se dan cuenta? Si Dios mora en ti, Él te va a provocar el querer y el hacer. Claro, va a haber ocasiones que el enemigo va a tratar de desanimarte. Sí, va a venir la duda a tu mente, va a venir el desánimo, pero tú debes de resistir, tú debes de pelear, tú debes de seguir adelante. Pero dice que si nosotros estamos, Él provoca el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor nos va a inducir, a ver, oye, mira, ¿cómo ves? Dejó ahí su bolsa. Nos agarramos la cartera y lo que venga en la bolsa mitad y mitad. No, es que yo no, Dios no provoca eso en mí, yo no quiero ser partícipe de eso. Dice que hay que aborrecer el pecado. ¿Qué es aborrecer? ¿Verdad? Que te da asco. El vómito, cuando tú ves el vómito, a ver, agárralo y póntelo en el plato para comértelo. Claro que no, ¿qué me voy a comer eso? ¡Qué asco! ¡Guácala! Así nosotros, ¿yo cómo voy a participar en eso? No, guácala, no voy a ser partícipe del pecado. No voy a ver cosas desagradables. No voy a fornicar con mi novia, con mi novio. No, guácala, no. Dios tiene a la mujer perfecta, Dios tiene al varón perfecto que va a llegar, que va a ser mi ayuda, ¿verdad? Entonces, jóvenes, recuerden, queremos tener una identidad, vamos a reflejarla. Ya la tienes porque ya recibiste a Cristo Jesús, y si no lo has recibido, si eres nuevo que estás viendo esta predicación, déjame decirte que no es una casualidad que tú hayas entrado buscando un video de identidad y te aparezca es porque Dios está hablando y Él quiere que llegue este mensaje a tu vida. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo, arrepentirte de todos tus pecados y aceptarlo como tu único Salvador y decirle, desde ahora yo te doy las llaves de mi vida. No quieran hacer, ¿verdad?, como Lilia hacía, que le decía, tú guíame tú esto, pero yo no le daba las llaves de mi vida. Yo era la que tenía el control, el volante. Entonces, cuando tú le das las llaves al Espíritu Santo, nuevamente te lo recuerdo, aunque tú le digas al Espíritu, nos vamos por la izquierda, si el Espíritu está manejando tu coche, ¿verdad?, tu vida,
Él dice, no, la izquierda nos va a ocasionar ciertos problemas, nos vamos para la derecha. Y aunque tú le digas, no, nos vamos para la izquierda, no, es que yo tengo el control y nos vamos por la derecha. Y ahí vas tú enojada, haciendo berrinches o lo que tú quieras, pero no, el Espíritu no te dejó. Y a veces no entendemos, luego decimos, es que ¿por qué a mí no me permitió? Es que tú le diste las llaves al Espíritu y Él tomó el control y te llevó a otra vía más segura, aunque no entendamos todavía el por qué. Cierra tus ojos y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre, porque nos has dado identidad. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Gracias por hacernos semejantes a ti. Señor, ahora te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a marcar esa diferencia, que esa marca que tú hayas puesto en mí se vea reflejada allá afuera a la hora de hablar, a la hora de caminar, es más, hasta en mi forma de vestir. Señor, yo te pido que tú tomes el control. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Aquí están las llaves nuevamente de mi vida, de mi voluntad, de mis emociones. Que seas tú el que tenga el control de todo ello, de mi propia vida, porque yo sola no puedo, pero si tú la manejas, juntos vamos a llegar hasta la victoria. Señor, ayúdanos a guardar, Señor, a preocuparnos por nuestra salvación, porque la salvación la podemos perder. Ayúdanos a caminar en santidad para que tengamos ese respaldo, para que esa unción esté sobre nosotros donde quiera que vayamos, impactemos, que no hagamos las cosas por envidia ni por vanagloria, sino que las hagamos en amor, que las hagamos en gratitud, como si te sirviéramos a ti. Ayúdanos a parecernos más a ti. Gracias, Padre, gracias. Y si tú eres nuevo, dile, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Hoy me arrepiento de todo lo malo y me deslindo, rompo compromiso con el mundo, aceptándote a ti, Jesús, como mi único Salvador. Hoy quiero que tú seas mi Padre. Hoy ya no estoy huérfano. Gracias, Padre, porque ahora creo en ti y creo que lo que tú vas a hacer en mi vida va a ser algo extraordinario. Gracias porque tú tienes un propósito y sé que lo voy a ver cumplir en mi vida y en mis generaciones. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, joven, si tú quieres tener una identidad, recuerda vivir en santidad para que tengas la unción, el respaldo y así juntos podamos ver cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.